Bienvenida, bienvenido a este espacio de autoconocimiento. Mi nombre es José Luis Arqué y en el vídeo de hoy voy a compartirte un concepto del que han hablado muchos sabios y sabias a lo largo de la historia. Muchos maestros se han referido a este concepto y el primero que se tiene constancia fue Juan de Yepes Álvarez, más conocido como San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue un místico del Renacimiento español que acuñó un término que él llamó las noches oscuras del alma. Las noches oscuras del alma. Quizás has transitado en algún momento de tu vida por ese momento de rompimiento, ese momento de coloquialmente llamado tocar fondo. Quizás estés atravesando ahora por una turbulencia mental o emocional, o quizás conozcas a alguien que esté en este momento atravesando todo esto y este vídeo le pueda venir muy bien. A lo largo de la historia, muchos maestros han hablado de ese momento como importante en el camino consciencial y evolutivo. Incluso hay algunas culturas, como la cultura japonesa, que tienen una palabra específica y los japoneses lo llaman kenzo. Kenzo es un momento de rompimiento, es un momento de tocar fondo, donde básicamente, como decía Juan de Yepes, se desgarra el alma. Es un momento de rompimiento, de desgarro, donde el cuerpo físico se resiente, incluso muchas veces el cuerpo físico enferma, y siempre es debido a una experiencia externa, a un momento de rompimiento que tiene que ver con algo que nos ha pasado, quizás la muerte de un ser querido, quizás la enfermedad de un ser querido o la nuestra propia, una ruptura, una separación, una experiencia que haya supuesto esta experiencia de rompimiento que estás atravesando o que has atravesado en algún momento. Todos los sabios y las sabias nos hablaban de la importancia de este momento y muchas veces digo, si estás ahí o has estado ahí, enhorabuena, porque tiene su sentido profundo. Todo en el camino, en la línea de vida, tiene su porqué y su para qué y tiene su sentido profundo en clave de tu proceso consciencial y evolutivo. Y voy a compartirte 3 cuestiones respecto a estas noches oscuras para que no solo se te quede en una cuestión teórica, sino que puedas afrontarlo, aplicarlo y ponerle solución para impulsarte y subir hacia arriba. Cuando tocamos fondo, cuando nos desgarramos, nos rompemos, solo significa una cosa, que si has tocado fondo, simplemente es el momento de subir para arriba. De hecho, si seguimos y atendemos una de las leyes universales, la ley del ritmo, por ejemplo, nos dice que todo en el universo es rítmico, todo es pendular, todo va y vuelve, y todo tiene su sentido de opuestos también, como nos indica la ley de polaridad. Después de la noche viene el día y después de la oscuridad viene la luz. Todas las noches, cuando nos echamos a dormir, te das cuenta que al día siguiente llega un nuevo ciclo, que es el día, es la luz, y así siempre sucede de la misma manera. En la naturaleza están las estaciones del año, donde detrás de una llega otra y todo es rítmico, pendular, y esto significa que si estamos en ese fondo solo podemos ir al polo contrario, que es la luz. De este término, como te digo, hablaron en todas las culturas y todos los maestros, y hoy voy a compartirte 3 conceptos dentro de este contenido que son las noches oscuras del alma, para que puedas llevarlo de la mejor manera, transitarlo incluso, aprovecharlo y tomar impulso para llegar a la siguiente puerta que te abrirá seguramente una nueva etapa del camino. Hay una palabra básica que al ser humano nos cuesta muchísimo entender, pero sobre todo nos cuesta integrar y que forme parte de nuestro sistema de creencias, y es la palabra aceptación. La palabra aceptación. En muchas culturas, reconocimiento significa liberación. Reconocimiento es liberación. Cuando reconocemos algo, empezamos a liberarnos. ¿Qué nos sucede la mayor parte de veces a las personas? Que nos cuesta aceptar la situación y aferrarte a algo. Cuando te aferras a algo, cuando se resiste, eso persiste. Lo que resiste, persiste. Cuando te aferras a algo, cuando no quieres afectarlo, cuando te cuesta aceptarlo y tienes resistencias hacia eso, tienes resistencias a que eso forma parte ahora de tu vida, cuando te resistes, eso persiste y cada vez se pone más difícil, más cuesta arriba. Es lo que nos cuesta entender a los seres humanos en esas noches oscuras,
integrar la palabra aceptación. Aceptar significa reconocer. Reconocimiento es liberación y es todo lo contrario de resistirse. No lo quiero en mi vida, no quiero que eso esté, no es justo, no está bien, no lo acepto. Y esto no quiero que esté. Y cuanto más nos resistimos a eso y más tiempo permaneces en esa resistencia, más persiste. Lo que resiste, persiste. Recuerda esto. Siempre que estás en esa falta de aceptación, en no querer reconocer que eso forma parte ahora mismo de tu vida, que sucedió para algo y que en este momento lo puedes integrar como parte de tu vida porque está y lo debes aceptar. Cuanto más tiempo tardes en aceptar y en reconocer, más tiempo vas a tardar en liberarte. Lo que resiste, persiste y reconocimiento es liberación. Todo esto tiene que ver con esta palabra que significa aceptación, aceptar. Cuando tú aceptas la cuestión, cuando tú aceptas, empieza a cambiar ya la energía simplemente porque has atravesado la primera fase de esas noches oscuras del alma. Reconocer es liberación, aceptar que eso ahora mismo forma parte de mi presente. Y una vez que lo aceptas, empieza también a transmutarse la energía. Esta es la primera fase, aceptación. La segunda fase es lo que yo llamo la ley de comparación, la ley de comparativa. El blanco parece más blanco en un fondo negro. El blanco parece más blanco en un fondo negro. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando sabes en qué grado de esa turbulencia mental estás, puedes afrontarla de una manera más sencilla. La ley de comparación significa, por ejemplo, en una escala de 0 a 10, ¿dónde estoy en esa noche oscura del alma? Por ejemplo, una de las noches oscuras o una de las experiencias más dolorosas, más antihumanas y más fuertes que puede aparecer en una persona, en este caso el ejemplo con una mujer, sería una mamá que pierde su bebé. Una mamá que pierde su bebé podría ser una experiencia de grado 10. Podría ser como una turbulencia mental de grado 10. Quizás de lo más duro o lo más alto, que en una experiencia le pasa a muchas mamás, a muchas personas que eso podría suceder. Eso es una noche oscura del alma con un grado de magnitud de grado 10. A partir de ahí, las experiencias podemos clasificarlas en esa escala, desde el 10 hasta el 1. Si esa noche oscura tuya individual la pudieses clasificar con esta ley de comparativa y, por ejemplo, vieses que el dolor más fuerte, más grande, lo peor que quizás puede transitar un ser humano, una persona, es como esa mamá que pierde ese bebé, a nivel individual, eso sería un 10. Quizás puedas poner en esa comparativa ese grado. Una vez que lo aceptas, poner ese grado en el que tú estás. ¿Sí? Mi noche oscura o este momento en el que yo estoy atravesando, considerando que eso sería una experiencia de 10 y a lo mejor una experiencia de 1 sería algo muchísimo más light, muchísimo más ligero. ¿Sí? ¿Qué sería para ti tu grado, tu número, donde tú te ubicarías? Y todo esto tiene que ver con la conciencia de la situación. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos emocionalidad a algo que no le corresponde. Muchas veces tenemos una carga emocional tan intensa para una experiencia que no corresponde. Es como ese término coloquial de querer matar una mosca a cañonazos. Sería ese término coloquial donde a nivel emocional ponemos una carga para algo que no le corresponde. Así que es muy útil también, y esto ayuda a muchísimas personas, primeramente, una vez que lo afectas, que lo reconoces, colócate en esa escala, en ese grado, con la ley de comparativa. Sí, es súper útil, porque te das cuenta de que quizás hay una carga emocional que no corresponde. Si estás en un grado 10, obviamente en un grado 9. Claro que sí, seguramente esas emociones correspondan a ese desgarro. Y ahí lo que simplemente es dejar
atravesar el tiempo y todo esto, ir integrándolo a través de la aceptación del tiempo y de que todas esas emociones vayan descendiendo. Solo que si estás en grados más bajos de esa noche oscura tan intensa, quizá puedas darte cuenta que hasta ahora, y sucede en muchas ocasiones, que estamos poniendo, estamos colocando unas emociones a nivel emocional que no corresponden a ese estado, no corresponden a esa escala. Así que date cuenta, si toda esa emocionalidad, todo ese sufrimiento, como decía Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Date cuenta si ese sufrimiento se corresponde a ese grado, a esa escala, o quizás hay demasiada emocionalidad para esa experiencia que ahora puedes considerar de otra manera. Así que ya tenemos esas dos cosas útiles. Primeramente, la aceptación, ese reconocimiento de que eso ya forma parte de mi vida y tengo que convivir con ello. Reconocimiento es liberación. Y lo coloco en ese grado de Feba 10, teniendo en cuenta que hay experiencias que están en los niveles más altos de esa escala y que hay experiencias que básicamente no requieren una carga emocional, como muchas veces los seres humanos le ponemos. Y una vez que hemos considerado esas dos cuestiones, puedes introducir la tercera cuestión, que es la palanca. ¿Qué significa una palanca? Una palanca básicamente es un punto de apoyo, un punto donde te apoyas para ejercer una fuerza y ir a otro lugar. Esa experiencia, como te digo, en clave de tu proceso conciencial, en clave de tu aprendizaje, de las experiencias que has venido a transitar a esta encarnación, básicamente esa experiencia tiene un porqué y un para qué. Cuando tú ves esto en clave de tu crecimiento espiritual también, puedes utilizarlo como palanca. ¿Qué significa utilizarlo como palanca? Utilizar la experiencia para leer libros que no leías antes, ver vídeos que no veías antes, interesarte por temas más trascendentales, más profundos que antes no te interesabas, hablar con otro tipo de personas, asistir a otro tipo de lugares, de charlas, abrir esta puerta del autoconocimiento. Y muchas veces a mí en lo personal me ha sucedido que esas noches oscuras del alma, esas experiencias de desgarro, de rompimiento, cuando básicamente las he colocado en esa escala, dándome cuenta de que toda esa carga emocional no correspondía para esa experiencia y lo he utilizado como palanca en el sentido de me he interesado por ciertos temas trascendentales, por ciertos temas de inteligencia emocional o quizás de espiritualidad. He abierto vínculos y círculos con otro tipo de personas y he utilizado toda esa experiencia, esa emocionalidad para apoyarme en eso y abrir un campo de sabiduría, también abrir un campo de conocimiento que no estaba en mi vida. Básicamente es aprovechar la experiencia y esa piedra que antes me tropezaba y me hacía caer. Ahora aprovechar la piedra para tomar impulso, para apoyarme en ella, como si fuese una palanca que me lleva a otro lugar. Básicamente, el integrar dentro de estas noches oscuras de rompimiento, esos momentos donde nos rompemos, integrar estos tres conceptos son súper útiles porque cuando estamos completamente asociados a las experiencias, es como que no tenemos margen de posibilidad, no tenemos margen de solución. De hecho, en programación neurolingüística existe un concepto que es la disociación y es esa cuestión de disociarte, de separarte, de salirte de ese problema y verlo como comúnmente se llama verlo con perspectiva. Yo digo que es como subirte a la azotea, subirte al piso de arriba y mirar desde arriba y ver eso con perspectiva. Ese momento donde tú puedes disociarte, date cuenta que esas noches oscuras, quizás eso que llamas problema, quizás eso que te está sucediendo, también al cambiarle el nombre. Por ejemplo, de llamarlo problema, experiencia, oportunidad. Fíjate cómo cambia completamente la energía. Una experiencia, oportunidad para aprender algo dentro de mí, para utilizarlo como palanca y dar el siguiente paso. Obviamente hay una variable, que es la variable tiempo. Hay una expresión coloquialmente que se dice que es el tiempo.
todo lo cura o el tiempo todo lo sana. Y básicamente, popularmente, esa sabiduría popular también se refiere a que la variable tiempo en estos procesos te va a dar como muchísima claridad. Si incorporas estos tres conceptos, la aceptación, el grado de turbulencia, dónde está con esa escalera, y también la cuestión de la palanca, apoyarte para hacer otras cosas que no hacías antes, ir a otros sitios, conocer a otras personas, leer otros libros, acudir a ciertos lugares donde tiene que ver con tu crecimiento, tu autoconocimiento, si incorporas estos tres conceptos. Y además, le incorporas esta variable del tiempo, darle tiempo, aceptando que esto forma parte de ti, de tu vida, esas noches oscuras del alma. Básicamente te vas a dar cuenta que lo que era una turbulencia grande, lo que era antes un número grado de esa escalera, una turbulencia con esas variables, básicamente te vas a ir dando cuenta que con el tiempo es como que vas aligerando, vas descargando, te vas aliviando de muchísimas emociones que siente también el cuerpo físico, y que la turbulencia mental, lo que antes era como un huracán, se va convirtiendo cada vez más en un viento un poquito más ligero hasta que casi llega a desaparecer. ¿Vale? Recuerda conceptos que hay aquí en este vídeo, puedes volver a escucharlos si lo necesitas, porque quizás te ayude a entender cosas de tu pasado, quizás te ayude a entender cuestiones que has atravesado, experiencias que has vivido, o lo estás atravesando en este momento y pueda servirte de ayuda. Mira a ver si hay algo aquí para ti. O incluso puedas conocer en este momento a algún familiar, algún amigo, alguien que te viene ahora en este mismo momento a la mente y que todo esto le pueda servir de muchísima utilidad. Puedes compartirle también el vídeo para que lo escuche y quizás sea ese momento de utilizarlo como palanca y abrir otras posibilidades, otro conocimiento y transitar este sendero. Como decían los sabios y las sabias, todo lo que viene conviene y todo lo que sucede tiene un porqué y un para qué. Cuando le descubrimos a esas noches oscuras del alma y para qué. ¿Para qué? Recuerda que en el mismo momento de rompimiento asociado no vamos a descubrir el para qué. Hay que darle un poquito de tiempo para que con el tiempo podamos darnos cuenta de que esas experiencias abrieron ciertas puertas, abrieron ciertas oportunidades y que todo que vivimos en el pasado tuvo su porqué y su para qué. Aplícalo también al momento presente, si es que lo estás atravesando. Y con esto, básicamente, aplica estos tres principios. La aceptación, el momento de colocarte en ese grado y, básicamente, utilizarlo como palanca. Quizás te haya servido de ayuda este contenido y, como te digo, si crees que a alguien le puede servir, puedes compartirle el vídeo. Y si te está gustando este contenido, de estar siguiendo de utilidad, puedes suscribirte al canal, también darle al like y nos vemos en el siguiente vídeo.